celeste es la noche, vendrá en tu corazón, aunque en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Amén, iglesia. Se nos ha salvado, tu sangre has derramado, el mensajero llevado a tu alrededor. Ya se escuchan alabanzas, la gente está gozosa, una voz ellos cantan alegre, aleluya, hay alabanzas por doquier, a tu creación entera y por toda la tierra, tu salvación no llega. Ya se escuchan alabanzas, la gente está gozosa, una voz ellos cantan alegre, aleluya, hay alabanzas por doquier. Tu espíritu nos guía, luchamos noche y día, las familias se unifican, ya se escuchan alabanzas, la gente está gozosa, una voz ellos cantan alegre, aleluya, hay alabanzas por doquier, ya se escuchan alabanzas, la gente está gozosa, una voz ellos cantan alegre, aleluya, hay alabanzas por doquier. Amén, iglesia. Hola, hermanos, muy buenas noches. Es una alegría, hermanos, poder estar unidos acá por este medio. Damos gracias a Dios porque nos da este tipo de tecnologías para poder estar conectados, para poder compartir el mensaje que Cristo ha puesto en nuestros corazones, a poder un poco crecer, a poder cambiar, a dejar que Dios pueda entrar en nuestros corazones. Entonces, hermanos, quiero darles la bienvenida el día de hoy a nuestro servicio de media semana. Y bueno, pues antes de empezar, quisiera que me puedan acompañar con una oración para poder empezar nuestro servicio. Amén. Muchas gracias, Padre, por ese tiempo. Gracias, Padre, por darnos la tecnología, Padre, por darnos los medios, Padre, para poder estar en contacto con nuestros hermanos, para poder estar en contacto en nuestros hogares, Padre, para poder aprender de tu palabra, para poder meditar, Padre, para poder pensar, Padre, cómo
cómo tu palabra entra en nuestro corazón, nos ayuda a poder crecer, a poder tener más fe, Padre. Agradecerte, Padre, por ese tiempo, por la oportunidad que me das, Padre, de poder compartir unas escrituras bíblicas, Padre. Yo estoy muy agradecido por darme esa oportunidad y por mostrar, Padre, lo que tú has estado colocando esta semana en el corazón. Gracias, Padre, por ese tiempo. Yo te pido mucho que puedas estar en control de todas las cosas que estamos haciendo y que podamos salir después de esta reunión, Padre, pues con con muchos cambios, con muchas cosas, Padre, que debemos analizar y pensar. Gracias, Padre, estate en el corazón con mis hermanos que ahora están en sus hogares, que están en sus casas, al lado de su familia, y con la Biblia al lado, Padre. Te amo mucho, Padre, y todo esto lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a empezar con la clase de la media semana. Agradezco, David, por darme la oportunidad de poder compartir, hermanos, esta clase que de alguna manera esta semana me he estado un poco haciendo pensar. Cada mañana me despertaba, veía esta escritura y le pedía mucho a Dios para que Él me pueda ayudar a profundizar, me ayude a entrar en el contexto de ese tiempo cuando Cristo estaba, de poder entender qué es lo que Cristo quiere mostrarnos a través de esta escritura. Entonces, la clase del día de hoy que vamos a tener, hermanos, tiene el título: Tú eres la sal de la tierra y eres la luz de este mundo. Y la escritura que tenemos como referencia está en Mateo 5, 13, 14. Entonces, vamos a hacer la lectura de la escritura. Entonces, si me acompañan, por favor. Mateo 5, 13, 17 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Jesús está hablando aquí con sus discípulos y les dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal es insípida, y lo puse con asterisco, insípida, ¿cómo se cobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Entonces, cuando leo esta escritura, hermanos, puse un asterisco en la parte del versículo 13, cuando nos dice: si la sal se vuelve insípida. ¿Qué significa insípida? Que no tiene poco o ningún sabor, que es desabrido, insustancial, insulso o desaborido en algunos casos. Entonces, hermanos, esta escritura es la escritura que de alguna manera he estado meditando, he estado pensando ese tiempo, hermanos, y de alguna manera he buscado entender qué es lo que Jesús nos quiere hablar a través de esta escritura. Claro que Jesús a través de la escritura se dirige a cada uno de sus discípulos, es decir, que se dirige a cada uno de nosotros, a mí, a mi esposa, a ti como discípulo, a ti como discípulo que estás en la iglesia, tú discípulo que estás en ese momento, pues Cristo te está hablando a ti, te está diciendo: tú eres sal de esta tierra, pero te está colocando una condicionante negativa. Te dice: pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se cobrará el sabor? Quiero concentrarme, hermanos, en esta parte que Jesús menciona: ustedes son la sal de la tierra. Entremos un poco en el contexto de la palabra sal. ¿Por qué Cristo nos habla
de la sal de la tierra en ese tiempo. Veamos un poco qué significa la sal en la Biblia, qué es lo que la Biblia nos quiere decir a través de la sal. En la siguiente lámina que les comparto, ¿cuál es el significado de la sal en la Biblia? Conocer los usos que antiguamente se le daba a la sal es fundamental, hermanos, para entender el significado bíblico. Comencemos mencionando las principales formas en las que se utilizaba este importante elemento en tiempos de la Biblia. Hoy en día pensamos en la sal solo como un sazonador para nuestros alimentos. Pero en la antigüedad la sal tenía más de 14.000 usos. A lo largo de la historia, la sal ha sido utilizada para casi derretir hielo hasta relajar los músculos. Los antiguos se dieron cuenta que la vida no podía existir sin la sal, por lo que en muchos casos llegó a utilizarse como moneda y hasta provocó guerras. Se utilizó como moneda en el Imperio Romano. Muchos de los romanos te pedían sal por algunas cosas que debías de hacer o como pago. Ellos te pedían cierta cantidad de sal porque ellos daban un uso a la sal. Y bueno, provocó peleas. En la Biblia, hermanos, existe aproximadamente como 30 referencias respecto al término sal. Si tú entras, haces un estudio a profundidad de lo que significa sal y cómo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo lo ha utilizado, entonces podemos ver diferentes formas de uso que Dios hizo en la Biblia, ¿no? Entonces nos vamos a concentrar en los que he encontrado y de alguna manera vamos a enfocarnos en lo que Cristo nos está mencionando desde el inicio, ¿no? Ustedes son la sal. Yo soy la sal. Cada uno de ustedes, hermanos, son la sal. ¿Pero a qué se refiere Cristo en eso específicamente? Un poco averiguando, hermanos, el uso de la palabra sal en la Biblia hace referencia a 3 usos que son importantes en diferentes tiempos en la Biblia y en diferentes espacios específicos. Por ejemplo, un primer concepto se habla de la sal como un elemento conservador. En el Antiguo Testamento, muchos de ustedes saben, no existía el refrigerador que actualmente tenemos, no existían métodos de conservación de alimentos. Pero la sal en esos tiempos se utilizaba para poder conservar alimentos, en específico las carnes, para poder detener un proceso de descomposición. Se utilizaba en el Antiguo Testamento. Un segundo concepto que se tiene en la Biblia, hermanos, es un criterio, un concepto de sanador o antiséptico que se utilizaba en la Biblia. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en 2 de Reyes 2, 19, 22, donde de alguna manera Eliseo utiliza la sal para poder descontaminar todo un lago que era malo, que era sucio, que era malvado, según la Biblia menciona. Él esparce la sal y las aguas se vuelven cristalinas y todo ese sector que era infértil vuelve a ser fértil, porque él pidió agua y una cantidad de sal. Pero también la Biblia, hermanos, nos muestra como la sal como un signo de maldad o de mal. Ustedes deben recordar, hermanos, en este pasaje bíblico de Lot y su esposa. Ella se dio la vuelta y la Biblia literalmente nos dice que ella quedó hecha una estatua de sal, una estatua de sal. Entonces la Biblia nos muestra diferentes escenarios. Y un tercer concepto que la Biblia nos muestra respecto a la sal, hermanos, es un concepto purificador, un concepto de ofrenda. En el Antiguo Testamento, hermanos, como puse en esta imagen, podemos ver que Dios pedía muchas ofrendas a través de los levitas al pueblo de Israel. Si leemos con detenimiento el libro de Levítico, ahí nosotros podemos ver que Dios nos decía al pueblo de Israel, dejen su ofrenda
pero que tienen que colocar sal alrededor de los alimentos, de los cereales. Debe existir sal. Si no existe sal, no pueden presentar su ofrenda. Incluso en la carne que colocaban de los animales en sacrificio, debían colocar sal. Y era una condición que Dios ponía a las ofrendas, que debe estar la sal. En ese tiempo Dios utilizaba la sal como un signo de pacto, un signo de purificación de lo malo que puede haber tenido esos alimentos, esas carnes. Es interesante cómo cuando vamos a Levítico leemos y ahí nos dice Dios, debes colocar sal. Entonces, hermanos, existen estos momentos en la Biblia que nos hablan del uso específico de la sal. Dios ha empezado a utilizar la sal desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, hermanos, durante la vida de los diferentes profetas. Y luego, en el Nuevo Testamento, Jesús utiliza en un mensaje a sus discípulos, en un mensaje que hasta este momento sigue teniendo vida y que está dirigido a cada uno de nosotros. El concepto de que nosotros somos sal de este mundo. Nos vamos a enfocar, hermanos, en ese contexto de conservador de alimentos o conservar algo. La siguiente lámina, hermanos, nos dice, nos vamos a concentrar concretamente en el uso preferido de la palabra en preservador. Al contrario que la levadura, lo cual corrompe la masa con lo que se hace el pan. La sal era utilizada como preservante de alimentos. Como ustedes saben, antes no se disponían de refrigeradores eléctricos como en estos tiempos. Así que se usaba la sal para detener el proceso de descomposición de la comida. Entonces, una palabra muy importante que debemos memorizarnos, hermanos, o tener en cuenta para entender el término sal es proceso de descomposición. Y Jesús de alguna manera estaba utilizando esa relación de la palabra de sal, porque en esos tiempos la sal tenía una utilidad específica. Todos los alimentos que llegaban en los barcos, todos los alimentos para conservarlos, ellos echaban la sal y hacían que ese producto, que esa carne o que ese producto conservara más tiempo su vida. La sal tiene esa propiedad, hermanos, de poder conservar algo por mucho tiempo. Imaginen ustedes cortar un filete de carne y dejarlo ahí en el día. Yo creo que 2 o 3 días no pasa, hermanos. Y a partir del cuarto día empieza a descomponerse la carne. Pero ¿qué pasa si tú le echas sal a esa carne? En nuestro país, por ejemplo, tenemos un plato muy conocido que es el famoso charque. No sé si ustedes lo conocen. Pero el charque es una carne salada. Claro que la sal deshidrata, pero te conserva su propiedad de la carne. El charque muchas veces puede aguantar muchos meses. 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y nuevamente tú lo puedes utilizar para poder consumirlo. Entonces, en esos tiempos, el contexto del término sal era exclusivamente para conservar algo. Y Cristo nos está mostrando ese significado de conservar algo, hermanos. Entonces, nos vamos a enfocar exclusivamente en eso. Jesús nos está llamando, hermanos, a poder detener el proceso de descomposición de esta sociedad. Cuando un alimento no es conservado correctamente, ingresa en un proceso de descomposición. Jesús nos enseña que somos la sal de este mundo para detener el proceso de descomposición de muchas áreas en esta sociedad, hermanos. Actualmente vivimos en este mundo. Actualmente vivimos en diferentes espacios, se podría decir, donde en mi concepto y bajo el contexto de Cristo, está sufriendo un proceso de descomposición. Nuestra sociedad está pasando por un proceso de descomposición.
¿Descomposición en qué, hermanos? Nos está pasando en la sociedad, en la familia, por ejemplo, hermanos. Nuestras familias, ¿cómo están, hermanos? Nuestras familias están unidas. ¿Cómo estamos nosotros con nuestras familias? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy yo con mi hermano? ¿Cómo estoy yo con mis primos? ¿Cómo estoy yo con mis tíos? ¿Cómo estás tú, hermano, con la familia que tú tienes a tu alrededor? Se puede decir que el proceso de tu familia está en proceso de descomposición en el sentido de que se están rompiendo las relaciones o está en un proceso en el cual se está integrando todo. Yo conozco amigos, conozco personas cercanas en el trabajo, por mi zona, donde no quiere hablar el padre con el hijo, donde no quiere hablar el hijo con el padre al revés. Entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que esa relación está en un proceso de descomposición, hermanos, que está en un proceso donde se está rompiendo, donde no va a existir primos que no hablan contra primos, tíos con tíos, no sé, hermanos. Pues nuestra sociedad tiene ese tipo de familias y núcleos sociales. Entre familias no quieren hablarse por simples problemas o divisiones materiales. En el trabajo, los propios hermanos, ¿cómo estamos en el trabajo? En el trabajo, en nuestras familias, ¿mostramos que nosotros somos discípulos? ¿Mostramos, nuestro jefe, nuestros compañeros de trabajo saben que nosotros somos cristianos? ¿Saben que nosotros asistimos a una iglesia? ¿O no lo saben? ¿Estamos siendo la sal nosotros en nuestras familias, hermanos? ¿Estamos parando esos procesos de descomposición de forma natural que este mundo hace a las familias? Pelea, división, tantas cosas. En el trabajo. El mundo está en un proceso de descomposición, hermanos. Está en un proceso en el cual nosotros como discípulos debemos entrar ahí para actuar como un elemento específico, como Cristo nos dice, ustedes son la sal de ese mundo. En el trabajo, ¿cómo estamos, hermano? ¿Estamos sacrificando nuestras convicciones por un puesto laboral? ¿Estamos sacrificando relaciones con nuestros amigos por un trabajo específico? ¿Estamos sacrificando nuestras convicciones con nuestro jefe, con nuestros compañeros? ¿Estamos agradando más al mundo? ¿Estamos agradando más a personas? ¿O estamos agradando a Dios? ¿Dónde está nuestra sal en ese momento como discípulos cuando estamos en nuestro trabajo? Cuando tu jefe te dice y te llama a mentir, ¿dónde está la sal que tú tienes en ese momento? Cuando tú estás con un compañero de trabajo y existe la rivalidad, ¿dónde está esa sal que tienes que dar en ese momento? ¿Dónde está eso, hermanos? Yo quiero compartirles, hermanos, en la vida laboral. Muchos de ustedes conocen, yo he estado trabajando en el sector público aproximadamente casi 10 años. Prácticamente después de salir de la universidad me dediqué a trabajar en el sector público. Yo tenía un concepto del sector público, a mí me mostraban que era un sector muy malo, muy feo, ¿no? El que entra ahí, pues sale mal. Pero yo entré como discípulo. Yo estaba al lado de Dios. Y es verdad, el trabajo muchas veces tienta tus convicciones. A mentir, a robar, a ser hipócrita, a mostrar, a mostrar doble trabajo, doble moral, doble personalidad, dar la mano y por atrás dar el cuchillo. Es lo que el mundo te enseña.
Dios a mí me da la oportunidad para poder pues servir, ¿no? A diferentes sectores sociales. Yo he trabajado mucho con sectores de microempresarios, elaborando propuestas, programas, políticas, juntamente con el equipo de trabajo que estaba bajo mi cargo. Y llegó un tiempo en el cual hubo rotación de ministros, pues cada año se hace rotación de ministros y cambian los viceministros, cambian los directores, y ahí se reestructura toda una gestión. Y yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión fue un tiempo en el cual marcó mi vida como discípulo. Y fue cuando llegó una nueva viceministra a mi trabajo, me recuerdo aún el nombre de ella, y ella llegó y cuando estuvimos teniendo nuestra primera reunión, empezó a presentarse. Yo en ese tiempo era jefe de unidad. Y bueno, ella me preguntó específicamente a mí, éramos dos jefes de unidad en ese tiempo, me preguntó y me dijo cuál era mi nombre, cuál era mi experiencia. Y yo en todo mi currículum que ella le decía, le dije algo clave, pienso, que marcó ese tiempo que ella estaba en el ministerio. Le dije, yo asisto a una iglesia. Yo pertenezco a una iglesia. Y ella me dijo, se puso a pensar, me miró detenidamente. Y era como un minuto, ¿no? Que quedamos así, en silencio, ¿no? Yo quedé en silencio. Ella me miraba y yo decía, ¿qué va a responder? Y ella me miró a los ojos y me dijo, qué bien, José, yo también nací sin iglesia. Y después de eso empezamos a trabajar. Pero esta persona era una persona que asistía de vez en cuando a la iglesia. Era al mes una vez, cada 2 meses una vez, ¿no? Porque su familia asistía y ella no asistía activamente. Y ella empezó a comportarse de forma muy autoritaria en el trabajo. Muy autoritaria en el sentido de poder maltratar a las personas, en el sentido de no confiar en las personas, en un sentido de abusar en el tiempo de las personas. Y fue algo muy difícil para mí, ¿no? Muy difícil para mí, pero algo que marcó la diferencia con ella es que yo le mencioné que yo asistí a una iglesia y que yo era cristiano. Y no lo hacía por escudarme, no lo hacía por defenderme, pues yo eso quise mencionar en el currículum que yo estaba presentándole a ella. Y resulta que ella empezó a tener problemas con todo el ministerio, excepto conmigo. Empezaba a pelearse con todos, excepto conmigo. Sobre mí había un director que estaba. Y las reuniones que teníamos, ella siempre buscaba tener unas reuniones los días lunes y nos traía alimentos, nos traía fruta para poder motivarnos. Y ella decía, si no está José, yo no empiezo la reunión, ¿no? Y mi director me decía, pero José, ¿por qué no está? Y siempre tenía alguna tarea que hacer y yo entraba. Pero el viceministro decía, tiene que estar José en esta reunión y no vamos a empezar. Entonces yo llegaba después de terminar esas tareas y empezaba la reunión. Y empecé a sentir mucha confianza de ella hacia mí. Pero ella empezaba como toda autoridad, ¿no? A ser autoritaria, a abusar de su poder, a retar y demás, ¿no? Y resulta que, pues en ese tiempo, estábamos haciendo, si no me equivoco, una feria inversa para microempresarios y nosotros habíamos contratado a una ONG, una fundación que era Feria Inversa para hacer este tema de las compras reales para los empresarios. Y ellos tenían un módulo, un sistema interesante, donde uno metía los datos y podía ver los precios unitarios, especificaciones. Era interesante el sistema, ¿no? Pero mi jefa, mi familia me dijo, no, quiero ese sistema. Yo dije, bueno, pues es de la fundación, no es de nosotros, ¿no? La fundación nos está dando un servicio, entonces nos estamos pagando. Y ella me dice, ¿sabes qué, José? Quiero que hagas lo siguiente.
Los días sábados, el equipo y el sistema estaban aquí en la feria de Secolab, si no me equivoco, por la SAID. Entonces, nosotros teníamos el lunes a viernes, venían todas las empresas y ofertas de todos los ministerios, y había un sistema que a ella le ha interesado mucho. Y ella de frente me dijo, José, necesito ese sistema. Y ella convocó al área de sistemas del ministerio y a otros entendidos en sistemas, y a mí. Me decían, vayan y tráiganme el sistema. O sea, no estaba diciendo, José, anda y roba el sistema y yo lo tengo y listo. Yo me puse fuerte, hermanos. Yo me puse fuerte en ese sentido y mis compañeras de mi trabajo me decían que ella está pidiendo que hagamos algo que está mal. Y yo hablé con varios de mis compañeros y muchos me decían no están de acuerdo. Yo tampoco estaba de acuerdo. Entonces yo estaba armando como un plan para decirle a ella que yo no voy a ir. Pero como era su persona de confianza, ella me llama y ella se entera, no sé cómo, se entera que yo estaba planeando que yo no iba a sacar ese programa. No sé por qué, ella siempre me dice que las paredes hablan. Entonces me llama y me dice, José, me he enterado que vos estás incitando a las personas a no ir a sacar ese sistema. Entonces yo en ese momento tuve que tomar la decisión de agradar a una persona para mantener mi cargo y sacrificar mis convicciones, o de crecer espiritualmente para poder crecer en un área de integridad. Y yo sabía que si decía algo al día siguiente, chao. ¿Qué hice? De orar, tomé el valor, la fuerza, y le dije a la viceministra, no voy a ir. Y mis amigas me decían, no, es que ella está haciendo algo malo, hay que denunciarla. Y yo me juntaba con ellos para analizar el caso que ellos estaban pensando, ¿no? Para apoyarlas, ¿no? Porque si esto iba a pasar y yo estaba en el grupo de las personas que han sacado, eso es prácticamente era un robo, ¿no? Un delito. Ese delito tiene su pena, ¿no? En la cárcel. Entonces yo fui serio en eso y me fui con ese grupo donde ellos estaban viendo la forma de poder denunciar a la viceministra por un robo que quiere hacer. Y se enteró y dijo, vos estás en ese grupo, estás en mi contra, que tú no puedes meterte conmigo, yo soy una autoridad, yo puedo arruinar tu vida, tu carrera profesional, tú no puedes retarme a mí, tú no puedes decirme no. Y en ese momento me sentía como David y Goliat, ¿no? Literalmente un gigante y un pequeño, ¿no? Que le estaba amenazando con todo. Pero yo me armé de valor y le dije, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y ella explotó, me retó y desde ese momento ella empezó a estar en contra mía porque no quería obedecer un capricho de ella, ¿no? Específicamente. Y empezamos a tener muchos problemas, ¿no? Pero en el fondo ella sabía que yo era discípulo. Ella maltrataba a las personas y yo hablaba, entraba a su despacho, le decía a mi jefa, no está bien cómo ella habla con las personas. Ella me tenía como, yo no era la única persona de contar, ni el director entraba a hablar con ella. Nadie quería hablar con ella. Yo era la única persona que ella me llamaba o yo hablaba con ella. Era un tiempo de terror, se podría decir, en ese año de mi vida, de los amigos que han estado ahí. Pero hermanos, ahí tuve el valor de poder hacer las cosas correctas. Sí, ahí hubo una pequeña fricción, ¿no? Donde prácticamente ella ya no confiaba en mí. Y uno de esos días estuvimos en una feria y ella me seguía incitando a hacer esas cosas malas, ¿no? Y era una persona muy rencorosa. Ay, vos no querías sacar este sistema, ¿no? Y yo me paraba de frente y decía, no lo voy a hacer y no lo voy a volver a hacer. Y ella se enojaba pensando que al día siguiente iba a cambiar mi forma de parecer, se enojaba y le decía no, y no, y no. Y una de esas veces se enojó tanto que en plena feria y me dijo, ¿sabes qué, José? Estás despedido, quiero que te vayas. Y yo al momento cuando me dijo eso, me quedé viendo y pensando y hablando con Dios y decir, Dios, me están despidiendo para hacer cosas correctas.
¿por qué pasa esto? Y bueno, yo me fui, fui de la feria directamente a la oficina a listar mis cosas y me llamó mi jefa, ¿no? José, quiero verte nuevamente aquí. Pero yo, ¿por qué? Si me acaba de despedir. Quiero verte nuevamente acá. Bueno, yo con mi signo de interrogación voy donde ella y me presento y me dice ella, José, discúlpame por la forma de actuar que he tenido. Quiero que te quedes en el equipo de trabajo y que me ayudes en mi gestión. Yo decía, amén, Dios, gracias. Después de ese tiempo, ella entendió lo que ella estaba haciendo estaba mal. Y yo me quedé todavía trabajando con ella. Pero ella quedó con una espina de que yo era un subalterno que no obedecía algo que ella quería hacer. Y bueno, resulta que a ella al último le desvincularon por muchas denuncias que llegaron en contra de ella. Y ella empezó a despedirse de todos los funcionarios del ministerio, menos de mí, ¿no? Seguramente por lo que pasó, ¿no? Y se despidió de todos y bueno, yo era el último, no quiso despedirse y yo pensé que se iba a ir, pero ella me llama y me dice, José, quiero hablar contigo. Y fue el último día donde ella ya prácticamente la habían despedido, me llama a su despacho y me dice, José, quiero orar contigo, ¿no? Y yo estaba en el despacho de él, orando con ella, pidiendo por su vida, pidiendo para que Dios pueda guiar su vida, pidiendo para que Dios pueda cambiar el destino de la vida que ella tenía. Pero hermanos, esta historia hubiera cambiado si es que yo hubiera cedido a los caprichos que ella tenía por cuidar mi puesto laboral. Entonces, hermanos, mi pregunta es, como discípulos, ¿cómo estamos en nuestro trabajo? ¿Cómo estamos en nuestras familias? ¿Cómo estamos? ¿Estamos mostrando que nosotros somos la sal? ¿O estamos sacrificando nuestras convicciones? ¿O estamos sacrificando lo que por mucho tiempo hemos construido? Y alguien con una propuesta no los puede hacer caer todo. En el matrimonio, hermanos, ¿cómo estamos en esta área? ¿Cómo estamos nosotros como casados? Porque también la Biblia nos dice que yo debo tener sal unos a otros. Si leemos, hermanos, deben tener sal unos a otros. La Biblia nos llama a eso. ¿Cómo estamos en el matrimonio? Hermanos, la gran pregunta que en este momento tenemos es lo siguiente. ¿La sal puede perder su propiedad de conservar los alimentos? ¿Puede perder ese elemento de conservar sus propiedades y ya no servir para nada? O aún más específico la pregunta, hermanos. ¿Un discípulo puede perder su capacidad de ser sal de este mundo? ¿Quién nos da esa respuesta? Pues Cristo nos da esa respuesta. Y lo que nos dice Cristo es lo siguiente. Dice con una condicionante. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo se cobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Sí, hermanos, podemos ser discípulos sin sal. Y aquí la Biblia nos dice, podemos perder esa propiedad nosotros como discípulos de ser sal para este mundo. La sal cuando no sirve, claramente Él nos dice que se desecha, se pisotea. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿no es cierto? Que cuando hay mucha nieve, el piso se congela, normalmente echan sal para no resbalarse. Aquí vemos otro ejemplo donde hay vehículos que están en plena nieve. Y para que la nieve no se congele, echan la sal en el camino. Y no es una sal común, es una sal que prácticamente ha perdido las propiedades. Entonces, si nosotros, hermanos, perdemos nuestra sal como discípulos, lo podemos hacer. Y aquí Jesús nos dice que podemos perder esa propiedad como discípulos. La pregunta es, hermano, ¿estás perdiendo tu sal como discípulo? La primera pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo le dedicas a estudios bíblicos?
¿Cuánto tiempo lees tu Biblia en la semana? ¿Cuánto tiempo oramos? Los días, meses y años que pasamos en la iglesia, tu fe va creciendo a la edad que tú tienes como cristiano. ¿Nos parecemos más a Jesús? ¿O estamos iguales? ¿Crecemos o decrecemos? Hermanos, cada día es una oportunidad para demostrar que somos como Jesús y menos como nosotros. Cada día, al abrir los ojos, al despertar, Dios nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Una oportunidad para que nosotros podamos ser la sal de esta tierra. Una oportunidad para que nosotros podamos dar sentido a las cosas que está pasando en esta sociedad. Jesús nos dice, hermanos, a ti, a mí, ustedes son la sal de esta tierra. Está diciendo que nosotros debemos detener el proceso de descomposición de esta humanidad. Me pregunto, ¿somos todos conscientes de que nuestra humanidad está sufriendo un proceso de descomposición? Cristo lo tenía claro desde el momento que Él estuvo aquí en la tierra. Él les dijo a sus discípulos, ustedes son la sal de esta tierra. Les dijo, ustedes son la sal de esta tierra. Y es verdad, hermanos. Yo esta tarde estuve pensando cuando leí sobre este tema. Veamos a qué se refiere con un proceso de descomposición de esta humanidad. Tengo algunas cuantas imágenes que quisiera mostrarles para un poco pensar en lo que Cristo ha estado diciendo. ¿Por qué debemos ser nosotros la sal en este mundo? ¿Por qué debemos ser la sal con las personas que están a nuestro alrededor? Por algo, hermanos. El mundo necesita de nosotros. ¿Por qué? Como podemos ver en esta imagen, hermanos, tenemos a muchas personas en las cárceles. Muchas personas que han violado muchas leyes. Muchas personas que han cometido muchos delitos. Están en las cárceles. Necesitamos derramar esa sal en las cárceles. Tenemos a la humanidad con personas en el alcoholismo que se ocultan o se protegen en el alcoholismo de muchas cosas. Pues Jesús nos está llamando a ser sal para esa persona que está ahí. La justicia. Tantos problemas, hermanos, existen en este mundo por no estar de acuerdo con algo. No estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo en lo otro. Entonces vamos a un juicio. Y dejamos que un tercero tome una decisión sobre dos personas. La Biblia es bien clara con eso cuando nos dice, evita ir a un juicio, arregla con la persona antes de ir a un juicio. Pero pues, tenemos los juzgados llenos de procesos. 10, 20 años que no existen sentencias. Pero es así el mundo. Está corrompido por injusticia. En la siguiente imagen vemos familias desintegradas, familias rotas. Esa es la sociedad, hermanos. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Esa es la descomposición que está sufriendo nuestra sociedad. Están rompiéndose las familias. Se están desintegrando las familias. Se están desintegrando las relaciones que tenemos. Las peleas, hermanos. Donde no podemos ver peleas. Me has visto mal, o uno tiene más que el otro. Necesitamos llegar sal en estas vidas de estas personas. Armas nucleares, armas de guerra. ¿Para qué las armas? ¿Para defenderse? Ah, hermanos, para matar a personas. Para matarnos unos a otros por intereses políticos, económicos, sociales. Ahí tenemos armas.
donde lamentablemente acaban con las vidas. Necesitamos regar nuestra sal en ese lugar, hermanos, igual. La guerra, lo propio que les decía. Personas que están muriendo de hambre. Unos comen muchos, otros no tienen ni un pan para llevarse a la casa. Mientras otros botan la comida, otros sufren con la comida. El hambre. Es esa descomposición en la cual estamos nosotros, hermanos. Donde la riqueza está con algunos cuantos. Y tenemos este problema. Personas que viven en las drogas. Personas que están ocultas en las drogas, que están protegidas en las drogas. Padres que no saben que sus hijos consumen drogas, que están en escuelas, en colegios. Pero tenemos ese mundo que también se está en un proceso de descomposición. Matrimonios, hermanos, rotos. Incluso matrimonios cristianos rotos, hermanos. Ese es ese proceso de descomposición de esta humanidad que nos habla. Los matrimonios, parejas, pero siendo infieles con otras personas, con sus amigos, con las compañeras de trabajo, con el jefe, con la jefa. Ese es el proceso en el cual estamos. Necesitamos llegar con la sal que Dios, que Cristo nos está hablando a las vidas de esas personas. Corrupción en la política, hermanos. Todos me decían, si vos entras a la política vas a ser corrupto. Incluso algunos hermanos de la iglesia me decían y tienen ese concepto, no, en la política es corrupto. Hermanos, yo estaba 10 años, no me llevaba ni un centavo. He sido tentado varias veces, sí, donde me decían que se los firme y haría $10,000 en mi cuenta. He sido tentado. Pero hermanos, más allá de agradar, más allá de tener algunas riquezas fáciles, he buscado ser fiel a los compromisos y a las condiciones que Cristo me enseñó. Problemas con nuestras familias. Aquellos padres que se han sacrificado tanto para darnos un plato de comida, para darnos ropa, para darnos educación en el colegio, para darnos educación en la universidad, pues no queremos ni escucharlos en una edad en la cual nosotros estamos. No las escuchamos, no las valoramos, no las respetamos. Así está el mundo, hermanos. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Conflictos sociales. Nadie está de acuerdo con lo que el gobierno quiere hacer. Nadie está de acuerdo, conflicto aquí, acabamos de vivirlo en nuestro país. En cada país existen conflictos, pero no están sometidos a sus autoridades. Hermanos, este es el mundo. Este es el mundo en el cual nosotros vivimos. Este es el mundo que Cristo ha conocido cuando estaba en la tierra. Pero Él nos ha dado un encargo específico a nosotros, hermanos, cuando nos dijo que nosotros somos la sal de este mundo. Y nos dijo algo más para completar la escritura. Nos dijo, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla en un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hermanos, esa es nuestra misión. Yo soy un discípulo, tú eres un discípulo. Jesús nos dice que somos la sal y que somos la luz de este mundo. Y debemos de estar de esa forma. Y debemos de entender de esa manera. ¿Cómo tú puedes ser sal? Lo hemos aprendido el día de hoy, hermanos, ¿no? Nosotros debemos ser sal para la vida de muchas personas, para el corazón de muchas personas. La luz que Dios nos ha entregado no lo podemos ocultar, no lo podemos esconder, no podemos ser solo discípulos o cristianos en la iglesia, los días jueves y los domingos.
también debemos serlo en nuestro trabajo, con nuestros jefes, en la calle, por todo lado. Ese es el reto que Cristo pone en nuestras vidas, hermanos. Que tú y yo seamos sal de esta tierra. Que tú y yo seamos luz de este mundo. Pero podemos perder la propiedad de la sal, como también en vez de luz podemos ser oscuridad. Bueno, hermanos, un poco ya resumiendo lo que hemos aprendido el día de hoy. Jesús nos llama a cada discípulo que debemos continuar con el trabajo que Él realizó cuando estaba en la tierra. Cada una de esas imágenes que ustedes han visto, hermanos, yo estoy de seguro que Cristo lo ha vivido en ese tiempo que estaba aquí en la tierra. Él seguramente lo ha vivido, lo ha visto o lo ha escuchado. Pero Él ha hecho su trabajo en la tierra. Ha empezado a unir, ha empezado a dar valor a las cosas, ha empezado a cambiar la forma de pensar en las personas. Y esta tarea que Él tiene, ahora nos los ha entregado a nosotros, para que nosotros podamos continuar. 2. Debemos comportarnos, pensar y hablar como Cristo lo hiciera en ese momento. Debemos preguntarnos, ¿qué haría Cristo en este caso específico? ¿Actuaría como José o actuaría como discípulo? ¿Qué es lo más fácil hacer? ¿Reaccionar o pensar antes de tomar una decisión? Ah, no, es que me ha lastimado. No, es que debemos nosotros pensar cómo Cristo actuaría. Y la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos actuar para cada uno de los casos que la vida nos muestra. 3. Somos la sal de esta tierra para frenar los procesos de descomposición de esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Debemos expandir y derramar la palabra de Dios en los corazones de todas las personas, hermanos. Si no hacemos eso, hermanos, vamos a tener una sociedad totalmente descompuesta, donde los valores no existen, donde la educación no existe, donde el respeto no existe. Pero nosotros tenemos esa gran labor de realizar eso. 4. Somos la luz del mundo para dar esperanza a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dios nos está dando esa oportunidad de que nosotros podamos llevar esa sal y esa luz a las personas que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestra familia, a nuestro vecino que está al lado, al frente, en el amigo que alguna vez te saluda de muchos años atrás. Dios te está dando esa oportunidad para que nosotros podamos llevar esa esperanza a las vidas de esas personas. 5. Queda claro la responsabilidad que tenemos de ser llamados, al ser llamados por Jesús. Queda claro la responsabilidad que tenemos, hermanos. Somos la sal y la luz de este mundo. No podemos dejar de salar las vidas y los corazones de este mundo. Por último, hermanos, quiero compartirles una escritura que me hizo pensar mucho en esto. Es una escritura que nosotros damos en el estudio de discípulo, Lucas 14, 26, 27, y nos dice de la siguiente manera: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, o aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo les quiero animar que continuemos en la batalla. Dios necesita de nosotros como buenos colaboradores en esta tierra para poder continuar el trabajo que Cristo hizo en ese tiempo. Él nos dio la gran comisión, Él nos dio la gran misión de ir a todas las naciones para enseñar a obedecer lo que Él nos ha enseñado, hermanos, lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, yo les animo que no perdamos la sal en nuestras vidas y no apaguemos la luz que nosotros tenemos para poder iluminar a toda esta sociedad y a todo este mundo.
Muchas gracias, hermanos. Ha sido un privilegio poder compartir esta escritura. A mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado a pensar y evaluar cómo yo estoy en este tiempo, en estas áreas específicas. Muchas gracias, hermanos. Con eso terminamos nuestros servicios y pues damos la palabra a nuestro hermano Einar con los anuncios. Muchas gracias, hermanos. Amén. Gracias, querido José, por la clase. Fue muy animante. Buenas noches, queridos hermanos. Espero se estén bien, espero se encuentren ahí en casa, todos reunidos, pues, siendo parte de este servicio, ¿no? Quiero ir rápidamente con los anuncios. El día viernes, o sea, mañana, 24 de abril, a las 17:00, los universitarios, el Ministerio de Perlas, perdón, tiene una reunión por Zoom. A las 8, los universitarios ahora sí tienen una reunión también por Zoom, ¿no? Así que va a ser muy animante ahí para los jóvenes. El día sábado 25 de abril a las 19, clase para matrimonios por Zoom. Es una clase que no se pueden perder. Va a ser muy animante y también pues invitamos a todos los matrimonios a poder estar ahí al pendiente, ¿no? El domingo 26 de abril tenemos nuestra reunión dominical transmitido por Facebook y nuestra reunión a las 16 de la tarde de líderes también por Zoom, ¿no? Y un servicio especial que se está haciendo conjunto con la Iglesia de Chile el domingo 3 de mayo a las 11 de la mañana, solo por única vez. Esta ocasión vamos a hacerlo juntos, así que no se pueden perder también ese servicio. Vayan agendándolo, va a ser muy animante y pues esperemos que todos puedan participar, ¿no? Así que, mi querida familia, espero que puedan tener una noche muy buena, que puedan descansar muy bien. Y antes de terminar, nuevamente vamos a dirigirnos a Dios, por favor, para cerrar con una oración. Padre amado, nuestro Dios bendito, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, por lo que compartió José. Sin duda, Señor, tú nos has llamado a ser sal, Padre, la sal para el mundo. Oramos, Señor, que podamos estar meditando, Señor, en el alimento que nos has dado hoy, Señor. Y rogarte, Padre, también nos des ese ánimo, ese estímulo, Señor, para poder hacer tu voluntad, mi Dios. Quédate con nosotros, por favor, esta noche. Permítenos descansar con bien. Mañana poder empezar un nuevo día, Señor, lleno de, pues de fuerza, de ánimo, Señor. Y oramos, Señor. Seguimos orando porque pronto haya una cura, pronto, Señor, termine la pandemia, mi Dios, y pues podamos gozar de una vida plena a tu lado, mi Dios. Te amamos. Gracias, Padre. Oramos agradecidos. Cuida a la iglesia, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, Padre. Y encomendamos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga. La reunión ha terminado.